Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a hablar de la gestión de salud en la pandemia. Esto comprende no solo al año 2020, sino también al 2021. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Y cómo se puede mejorar lo que se está haciendo en estos instantes para reducir el impacto que tiene el COVID-19 en nuestro país? Profundizaremos en esto, en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto para hablar justamente del manejo de la pandemia de parte del gobierno y en general de todos los peruanos. Como ustedes bien saben, en el sector salud teníamos un déficit histórico que nos agarró, la verdad, muy mal parados, por el cual nos agarraron muy mal parados todo lo que ha tenido que ocurrir. En el caso, por ejemplo, de las compras de las camas UCI de respiradores, ha habido gran avance en este último año, en el 2020, pero eso no significa que estemos en una buena situación actualmente. Ha habido problemas en la adquisición, por ejemplo, de guantes, máscaras, tanto así que hasta la Contraloría ha intervenido. Para hablar un poco desde un punto de vista externo, si bien interno, se encuentra con nosotros el director de la Fundación Friedrich Naumann de los países andinos para ver un poco la experiencia comparada, el señor Jörg Dennat. Gracias por estar con nosotros, señor Dennat. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una pregunta de apertura, digamos, es ¿cómo ha manejado el gobierno o qué notas le habría que darle al gobierno peruano por el manejo de la pandemia por este coronavirus? Aquí creo que hay que diferenciar entre el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti, porque Sagasti ha heredado la situación de la pandemia COVID en la que nos encontramos. Y según muchos expertos, por ejemplo el Economist internacionales, la administración de Vizcarra ha realizado una de las peores gestiones sanitarias del mundo para combatir la propagación de la COVID-19. Muchas de sus decisiones, creo, pudieron haber sido bien intencionadas, pero completamente ilógicas y contraproducentes, e ignoraron las situaciones de la vida real de los peruanos. Por dar un ejemplo concreto, con un 70% de informalidad, mucha gente perdió su trabajo de la noche a la mañana y con ello sus salarios. Muchas personas son asalariados del día o de semana y entonces no pueden ir de compras una vez a la semana. Además, creo que menos del 40% de los hogares tienen refrigerador, por lo que no pueden almacenar los alimentos en consecuencia. Por otro lado, los toques de queda y las restricciones de horario de salida han empujado a más personas a entrar a los supermercados en menos tiempo. La prohibición de utilizar automóviles privados y tener que recurrir al transporte público o taxis también ha aumentado las multitudes y por lo tanto el número de infecciones. Según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, se puede demostrar que los números de contagios han disminuido en los países que tuvieron cuarentenas más flexibles y focalizadas. Como resultado de estas medidas gubernamentales, Perú sufrió una de las tasas de mortalidad más altas del mundo y sobre todo la mayor recesión económica del mundo. Y el número de aumento de casos actuales no se debe solo a la segunda ola, sino también a las estrictas condiciones de 24, 25 y 31 de diciembre, cuando se ordenó una vez más la prohibición de los automóviles privados y las reuniones familiares para evitar las multitudes. Sin embargo, se ha logrado exactamente lo contrario. Se ha demostrado en muchas partes del mundo con mejor infraestructura de transporte que en Perú, por ejemplo en Alemania. El transporte público es un foco importante de infección y en todo el mundo.
Y por otro lado, el restringir la movilización durante estas fiestas navideñas produjo muchas más familias se junten en una sola casa, en un espacio reducido, sin distanciamiento social. Un despropósito. Y la política COVID del gobierno de Sagasti es mucho mejor, tenemos que decir. Ha reconocido, por ejemplo, que la distancia social y el uso de una máscara son las mejores medidas de protección. Por tanto, la clasificación en diferentes zonas es correcta, al igual que el modelo graduado en cuenta de las restricciones. Pero si reduces el número de clientes en los supermercados, necesitas más tiempo para el mismo número de clientes. Por lo que el toque de queda, si lo acortas, es contraproducente. Tendrías que alargar los horarios de apertura de los supermercados en lugar de acortar ellos. Entonces los clientes se distribuyen mejor. Eso es mi evaluación en este momento. Ahora, y tomando en cuenta cómo nos encontrábamos al inicio de la pandemia, había algunos puntos en los cuales, por ejemplo, Perú, a diferencia de países más avanzados y hasta países en la región, no se encontraba, digamos, ni siquiera en cuanto a infraestructura, sino tal vez hasta los mismos sistemas de información de cuántas camas UCI había al inicio, cuántos respiradores había, no se sabía ni siquiera cuánto había de qué cosa, o sea, faltaban sistemas de información. ¿Cómo se encuentra el Perú en ese aspecto respecto de la región? De la información. La política de información también es un poquito distinto, porque también, para mí, en la información también otros actores, por ejemplo, la prensa, los académicos, los profesores, los universitarios, tienen una responsabilidad para proponer alternativas, pero no lo hicieron. Pero el gobierno informó a la gente y a veces también fue una forma que la gente perdió la confianza. Entonces, digamos, desde este punto de vista, la política, no solo las medidas, sino la manera en la que se traslada la decisión de estas medidas no fue óptima, y en este caso, ¿hay algún motivo por el cual, o sea, de qué manera se podría mejorar esta comunicación e información? Sí, claro. Pero es un problema en muchos países, no solamente en Perú, para ser justos, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo soy alemán y ahora en Alemania también el gobierno perdió mucha confianza con su política de información. No es solamente en Perú, ese problema existe en muchos países. Ahora, y justamente, a ver, yéndonos a Alemania, un momento que también creo que ocurre en el Perú es que hay estudios, por ejemplo, en Alemania, de que las personas están cada vez menos dispuestas a cumplir con las restricciones que se imponen, porque se encuentran cansados, ¿cierto?, de estar constantemente bajo cuarentena y de tener que creerle al gobierno y que no sienten una mejora ya un año entero. ¿Esto también se puede ver en el Perú? O sea, ¿de qué manera afecta esto a la manera en la que uno debería hacer política? Sí, pero en Alemania nunca teníamos una cuarentena tan estricta que teníamos en Perú. Entonces, no se puede comparar eso, pero es correcto, con la duración de una cuarentena, con esta situación, la gente es muy cansada, perdió su humor, su actitud. Por ejemplo, acá el peor son los niños. No pudieron salir de la casa por muchos meses, y no solamente perdieron o no tenían contactos sociales, que es muy importante por los niños. Ahora, son efectos aparte directamente de COVID de salud, ¿sí? Pero también afectan de la salud. Y justamente hablando del momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Se habla de la segunda ola. ¿Hay algunos mecanismos o medidas que pueda tomar el gobierno o que cada uno pueda tomar en cualquier caso para contener y a la vez, digamos, no ir en contra de, ¿no?, justamente los incentivos que nos contaba de reducir el tiempo en el que se encuentran las personas
para ir a la compra de supermercados, con lo cual hay más aglomeraciones. ¿Qué medidas se pueden aplicar y han sido exitosas dentro, claro está, de una pandemia global, ¿no? Mira, si hablamos de COVID, en realidad es bastante fácil protegerse del COVID. Si uno respeta la distancia social y toma las mascarillas. En todos los países donde este tiene éxito, las cifras son bajas. Al mismo tiempo, hay que dejar que la gente trabaje para que tenga suficiente dinero para vivir. Así yo creo, como dije, reducir el porcentaje en tiendas y restaurantes es el correcto. Ese hizo el gobierno Sagasti absolutamente perfecto. Y el gobierno, como dije, hizo eso. Pero sin embargo, si se deberían levantar las restricciones de salida o alargadas para que la gente tenga más tiempo para comprar, mientras las tiendas, los restaurantes, las peluquerías y otros países pueden volver a trabajar. Y esas regulaciones deben ser controladas con mucho cuidado. Y, por ejemplo, en cuanto al transporte público, los buses interprovinciales que ahora no funcionan, que hasta ahora han garantizado la larga distancia, podrían utilizarse para el transporte público en esta situación. Claro, claro. Y además... Y también, por el futuro, a largo plazo, invertir más dinero en el sistema de salud. Claro. Ese es claro. Perú es uno de los países que invierte el menor de América Sur en salud. Y de eso vamos a hablar justamente al regresar de una pausa. Vamos a una breve pausa y hablemos de lo que va a venir o de cómo se debería invertir para evitar que algo así nos vuelva a pasar. Vamos a una pausa, volvemos con más.